la Biblia va a decir lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hasta ahí. Oremos. Padre, gracias Señor por tu poderosa y maravillosa palabra, porque ella es para nosotros, Señor, alimento, dirección, instrucción. Es para nosotros poder, Señor, porque es tu palabra, Señor. Y tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace lo que a ti te complace, Señor, según tu propósito y según tu voluntad. Hoy te pido, Señor, humildemente, que mires cada corazón, cada vida, cada alma, cada uno de nosotros, Señor. Nuestras situaciones, nuestras necesidades, Señor. Y nuestro anhelo delante de ti, delante de tu presencia. Y que nos hables, Espíritu Santo, según lo tengas preparado. Y según sea, Señor, para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el libro de Daniel es un libro maravilloso, interesante, poderoso en obras. Daniel es un siervo que da ejemplo de excelencia, da ejemplo de búsqueda del Señor, de sumisión a la voluntad de Dios. El libro tiene solamente 12 capítulos. Los 6 primeros capítulos son relatos de la vida de Daniel y de sus compañeros, y los últimos 6 son profecías en relación al futuro de Israel. Y en este caso, nosotros vamos a hablar hoy de algo que ocurre en el capítulo 1, 2 y 3 de Daniel. Te invito a que los puedas leer en casa, porque aquí no podríamos leer todo el texto porque nos alargaríamos demasiado. Entonces, yo he leído a partir del versículo de número 8. Debemos de tener presente lo siguiente. La Biblia dice que el pueblo de Israel pecó contra Dios, se alejó de la palabra de Dios, se alejó de las enseñanzas del Señor, y por eso Dios permitió que pueblos paganos que estaban alrededor de Israel llevara a las 10 tribus del norte a Siria y a las 2 tribus del sur a Babilonia. Daniel es parte de este contexto, más o menos en el siglo VI a.C., ahí por el año 597 fue cuando fue el asedio de Babilonia a Jerusalén, y es cuando entonces los babilónicos tenían por costumbre que cuando dominaban una nación, cogían los mejores personas, los más entendidos, ingenieros, las personas más capacitadas de esta nación, los cogían y los llevaban a su nación. Y dejaban que una parte del pueblo se quedara en su propia nación, gobernado por un rey vasallo que tenía que hacer lo que decían ellos. Esa es la forma de gobernar o de someter a un pueblo que hacían los babilónicos. Y en este caso es lo que hace Nabucodonosor
con el pueblo de Israel, en este caso más bien con las tribus del sur de Judá. Y aquí vemos que los jóvenes que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que después se van a llamar Belsasar, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos están ahora ya en el cautiverio, en Babilonia, viviendo en medio del pueblo de Babilonia, de los caldeos. Y dice los versículos anteriores, del 1 al 7, que Nabucodonosor determinó que ellos deberían de estudiar la lengua de los caldeos, deberían estudiar la lengua de la nación, y deberían de, durante 3 años, aprender de todo lo relacionado a Babilonia. Pero deberían de alimentarse de la comida del rey, que normalmente en las tierras paganas las comidas de los reyes estaban dedicadas a algún tipo de dios pagano. Sabiéndolo muy bien todo eso, Daniel determina en su corazón, junto con Ananías, Misael y Azarías, no contaminarse con la comida del rey. Él decide y toma la decisión de que para servir a Dios y vivir en santidad, no puedes contaminar con las cosas del mundo y principalmente no te puedes contaminar con las cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es el contexto. Y entonces Daniel pide a la persona que está responsable, el jefe de los eunucos, de que ellos no se contaminen con la comida. Y el jefe de los eunucos dice, mira, eso es muy peligroso para mí. Si cuando venga el rey, vosotros estáis en peor estado, el rey va a preguntar ¿por qué? Y cuando tenga que decir el por qué, yo diga que he permitido que vosotros hicieran otra cosa que no la que él dijo, yo voy a perder mi cabeza y voy a morir. Y entonces Daniel, con sabiduría, pide la oportunidad de probar por 10 días. Y lo hace, y Dios honra sus decisiones, y cuando viene a ver, ven que ellos están igual que los demás. De hecho, la situación es tal que al final del capítulo de número 1 de Daniel, vamos a ver que cuando todos estos jóvenes son llevados delante del rey, y aquí estamos hablando de jóvenes, otros jóvenes hebreos. Aquí a veces cuando nosotros leemos el texto podemos pensar que solo habían de hebreos aquí Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No, esos 4 son los que deciden no contaminarse. Pero es que ahí había una gran cantidad de otros jóvenes hebreos que no tuvieron el mismo discernimiento espiritual que tuvieron esos 4. Y que sí decidieron comer de la comida del rey. Seguramente habían también jóvenes de otras naciones dominadas. La Biblia no entra en este punto, pero es lo que había. Pero lo más importante en ese texto de Daniel, y si nosotros leemos todo el libro de Daniel, vamos a ver el por qué Dios honra la vida de Daniel de una manera tan sobrenatural, tan poderosa, tan trascendental, que él permanece como ayudante de 4 reyes, en algunos casos algunos dicen 5 reyes diferentes. Él permanece en una posición de liderazgo dentro de reinos distintos, bajo reyes diferentes, por el simple hecho de que él sabía quién gobernaba su vida, que era Dios. A veces las situaciones de nuestras vidas cambian, los tiempos cambian, las personas que nos rodean cambian. Y nosotros creemos que cuando hay algún tipo de cambio en nuestra vida es porque Dios ha cambiado en relación a nosotros. No, no es así. Dios sigue estando con nosotros en todo tiempo. El problema es que a veces nosotros no vemos como Dios lo ve. Y estaba leyendo esta semana algo muy interesante en relación
a la siembra que se hace en el río Nilo, en Egipto, que incluso en algunos lugares se hace hasta hoy. Cuando el río Nilo, en la época de las que se transborda, ¿no?, y llena las orillas, los lugares más bajos, los agricultores vienen con semillas y las tiran en el agua. Y algunos que no conocen el por qué dicen: ¿por qué está este hombre tirando semillas que se van a perder? Pero es que cuando las aguas bajan, las semillas se depositan en el fondo, más bien en las orillas inundadas, en el lodo, y de ahí viene una gran cosecha porque se depositan muchos nutrientes junto con las lluvias. Y es algo muy interesante, porque uno puede ver el agricultor echando la semilla, no entendiendo lo que está haciendo el agricultor y pensar que está derrochando su tiempo y sus recursos, pero en realidad él sabe lo que está haciendo, porque debajo del agua, que parece solamente una inundación que está destruyendo cosas, por debajo del fondo, cuando termine, viene la cosecha. Es lo mismo que pasa cuando Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas, en que nosotros miramos y solo vemos una inundación, que es lo que podría hacer Daniel en su situación, ¿no? Llevados cautivos, esclavos, alejados de su familia, de su hogar, de su nación. Y ahora entonces, ¿qué hago? ¿Abandono a Dios porque Dios me ha abandonado? No, todo lo contrario. Se aferran y disciernen el mundo espiritual y toman la decisión de permanecer lejos de la contaminación del mundo, que nada más es para nuestros días que vivir en santidad, vivir en constante santificación. Porque el mundo nos ofrece cosas cada día que pasa. Y también el mundo pone delante de nosotros situaciones, a veces dirigida por el enemigo de nuestras almas, el diablo, a ver cómo reaccionamos, a ver cómo discernimos las situaciones. Y ahí es cuando verdaderamente somos probados y aprobados. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que Dios estaba ministrando en mi corazón mientras yo estaba leyendo y Dios me estaba hablando, es que Dios honra a los que buscan vivir en santidad. No nos confundamos, hermano, de pensar que el que vive en santidad es aquel que es perfecto, aquel que no comete ningún error, aquel que no tiene ninguna debilidad, aquel que no tiene ninguna carnalidad. No. El santo delante de Dios es justamente la persona que reconoce que tiene todas esas cosas, pero que depende del Señor. Porque si nosotros pensamos que ser santo o vivir en santidad es que tú vayas, como algunos quieren aparentar, aunque sea imposible, en una santidad extrema y absoluta, y entonces no dejando ver, cuando el ser humano quiere esconder en realidad sus fallos, sus errores, sus debilidades, para demostrar una santidad absoluta, eso tiene un nombre, se llama religiosidad. Porque la santidad verdadera es para aquellos que son conscientes de que son débiles. Porque la santidad de verdad y la salvación en Jesucristo no es que Dios nos mire a nosotros y nos vea mejor, sino que vea en nosotros a Cristo. No, es que yo vivo en santidad y ahora yo creo que Dios me mira y yo soy mejor persona de lo que era cuando me convertí, cuando me entregué mi vida al Señor. Por supuesto, así debería ser.
porque vamos creciendo y aprendiendo con el Señor cada día. Pero no nos equivoquemos. Somos tremendamente y absolutamente, estamos necesitados o en necesidad de la obra constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, debemos de discernir el mundo espiritual y las cosas que nos rodean. ¿Sabe cuando nos equivocamos en relación a las cosas que nos rodean? Aquí vemos que en el caso de Daniel habían otros deportados. No todos tuvieron discernimiento de lo espiritual, solo 4. Incluso nosotros podemos mirar y ver lo que nos rodea en el mundo y las situaciones que nos rodean y no discernir el mundo espiritual. Y eso es peligroso, porque podemos sentarnos a la mesa del rey, comer de lo que supuestamente sería la mejor comida, la mejor bebida, incluso lo mejor en sabor, mejor que las legumbres y el agua que Daniel y sus amigos estuvieron comiendo y bebiendo. Pero mi vida y tu vida en esta tierra no se trata de lo que comemos y bebemos, sino de lo que vivimos para Dios, en Dios y con Dios. Por eso debemos de discernir el mundo espiritual. No todas las actitudes, no todas las acciones que nosotros vemos al lado o cerca o en nuestro contexto están aprobadas delante del Señor. Son aprobadas por Dios. Pero hay una corriente tan fuerte a nuestro alrededor que siempre nos impulsa a ir por ahí, ¿no? No, hermanos, no vayamos por ahí donde dicta el mundo. Vayamos donde dicta el Señor, porque Dios honra a los que viven en santidad. Y digo algo, hermanos. La historia de la humanidad va a contar que existieron momentos extremos, duros, difíciles, realmente para un creyente, un cristiano y un hijo de Dios. Pero yo creo que este tiempo que nosotros vivimos es un tiempo difícil para vivir en santidad. Si no tomamos decisiones muy claras y decisiones muy serias en relación a nuestro comportamiento, a nuestra rutina, a nuestra vida con Dios, a nuestra vida con nuestra familia, seguramente esta corriente que hay a nuestro alrededor nos arrastrará y nos llevará a lugares que Dios no quiere que vayamos y que hagamos y digamos cosas que Dios no quiere. Pero volvamos al texto. Si Dios es el que honra a los que toman decisiones de vivir en santidad, vamos a ver qué es lo que pasa con esos 4 hombres. Vamos a Daniel ahora capítulo 2, versículo 44. La palabra va a decir lo siguiente: en los días de esos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le deja turbado durante la noche, y él llama a todos sus magos, adivinos, entendidos, cientistas, todos los que hay, los llama, pero pone una condición a ellos y les dice: mira, yo he tenido un sueño durante la noche, un sueño que me dejó muy turbado, muy preocupado, y entonces necesito la revelación de este sueño, pero vosotros vas a tener que decirme cuál es el sueño. Y vinieron todos, y ellos estuvieron intentando engañar al rey. El rey se enfadó y dijo: no vayáis por ahí. Yo quiero que me digáis el sueño y que me lo reveléis. Y llega un momento que ellos dicen:
no podemos hacerlo. Jamás ningún rey nos pidió tal cosa. Y Nabucodonosor dice lo siguiente: ¿es así? Entonces mañana todos vosotros vais a estar muertos, porque sois unos engañadores. Y llega al oído de Daniel esa situación. Y Daniel envía un mensaje al rey diciendo: mira, dame unas horas. Y entonces Daniel tiene horas, se reúne con sus 3 amigos, oran y claman al Señor, y por la noche Dios revela en una visión a Daniel cuál había sido el sueño de Nabucodonosor. Y no solo revela el sueño, como que Dios le da también la revelación del sueño. Y entonces Daniel viene y revela el sueño que había tenido Nabucodonosor, que es con la gran estatua o imagen, con la cabeza de oro, ¿no? El pecho y los brazos de plata, el dorso de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Y le da la revelación de todo lo que era eso. Y cuando termina la revelación, en el versículo 48 del capítulo 2, va a decir la palabra lo siguiente: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, que no habían perdido la vida simplemente por la actitud y la fe de Daniel. Y Daniel hace una petición en el 49. Solicita al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 amigos, solo que aquí por los nombres cambiados, por los nombres babilónicos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora Daniel entra en la corte del rey, es decir, vivía en el palacio con el rey, y Daniel muere sin salir del palacio. Cambian 4 reinos y 5 reyes, y Daniel sigue en el palacio. ¿Por qué? Porque cuando entra el nuevo rey, dice seguramente, los consejeros: mira, Daniel es una persona increíble, sirve a un Dios que le bendice, todo lo que hace ese hombre, todo lo que dice es de bendición para toda la nación. Muy bien. Pero Daniel hizo una solicitud. Y aquí vemos, ¿no? Vuelvo a repetir que habría que leer todo el libro de Daniel para ver cuánto Dios honró a Daniel por el simple hecho de no quererse contaminar con la comida y la bebida del rey. Y no podemos olvidar, hermanos, que Israel venía justamente del contexto de contaminarse con los reyes paganos de las naciones que lo rodeaban, que Dios había dicho que ellos no deberían participar de lo que hacían las naciones paganas a su alrededor. Pero ellos no obedecieron a Dios, se alejaron de la palabra de Dios. Y hay una palabra que el Señor usa en la Biblia para describir eso, y el Señor llama prostitución. Pero no es porque ellos se iban solamente con los reyes, con los dioses ajenos. Es que el lunes o el domingo o el sábado iban al templo, y el lunes y el martes iban a adorar los dioses paganos. Estaban a 2 bandas. Y Dios diciendo: dejad ya eso. Y ellos no lo dejan. Hasta que llega un momento que Dios: entonces os entregue la mano de vuestros enemigos. Y es por eso que la actitud de Daniel en este momento es una actitud que Dios la honra. El hombre y la mujer que toma la decisión de vivir en santidad será honrado por Dios. No siempre en el momento en que tú tomas la decisión, puede que la cosecha tarde en llegar, pero llegará en el nombre de Jesucristo.
Pero por eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Muy bien. Eran 4 hombres. Daniel revela el sueño del rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel está en la corte del rey y es un hombre importante, está como una autoridad máxima. Y pidió el favor de poner a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, para gobernar los negocios de las provincias. Pero, como en todos los lugares, seguramente los babilónicos no estaban felices de que quien gobernara a su nación fueran unos extranjeros, unos hebreos, unos judíos que no pintaban nada ahí. Y ahí vamos entonces al capítulo de número 3 de Daniel. Y algunos líderes de los babilónicos se presentan delante del rey. Y en el versículo 12, porque no voy a leer todo el versículo, ellos se presentan delante del rey para hacer una denuncia. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, no nos olvidemos que Nabucodonosor está hablando con ellos y que en otros casos directamente ellos irían a la muerte, pero como eran amigos de Daniel y Daniel había pedido ponerlos en este caso, el rey los llama para hablar con ellos. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Se había olvidado ya Nabucodonosor que Dios había usado a Daniel para revelar su sueño y darle revelación de lo que iba a ocurrir en el futuro. Cuidado, hermano, porque a veces nosotros también nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. No nos olvidemos, sino que traigamos a la memoria todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y lo pongamos delante de la presencia de Dios para su adoración. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Menuda respuesta para un rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice que Nabucodonosor se enojó tanto, se airó tanto, que dijo que calentara el horno 7 veces más. Y entonces dice que soldados fuertes cogieron y atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraran dentro del horno de fuego ardiente. Tanto era el calor que los que fueran a echar ellos dentro del horno cayeron muertos. Pero llega un momento en que Nabucodonosor se levanta del trono al mirar el horno y pregunta, ¿no hemos echado 3 dentro del horno? Porque yo veo 4 y uno de ellos
tiene la apariencia del Hijo de los dioses. Y entonces dice que no se quema la ropa, no se quema el pelo, ni olor a humo, dice la Biblia, que tenían ellos. Ellos toman una segunda decisión de fidelidad a Dios y de no hacer lo que el rey determinaba. Estaban dispuestos a morir por su decisión para con Dios. Y me preguntaba yo, ¿estoy yo dispuesto a perder mi vida por amor al Señor? Dice el versículo 28 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. De hecho, hace un edicto que si alguien dijera cualquier cosa contra el Dios de ellos, toda su familia moriría y su casa sería transformada en polvo. Y vemos como Dios honra a esos 4 jóvenes, porque eran jóvenes, quizá adolescentes, pasando a la juventud, que decidieron no contaminarse con las cosas del pecado, del mundo, y tomando esa decisión, Dios les honró grandemente y poderosamente. No basta, hermanos, venir a la iglesia. No basta solamente cantar, adorar, participar de la Santa Cena, hacer estudio bíblico, participar de la oración. No, hace falta intimidad con Dios y decisión férrea de vivir en santidad. Porque el diablo sabe que en el momento en que nosotros decidimos vivir en santidad y con nuestra santificación adorar a Dios, que se manifestará la honra y el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso en 1 Timoteo 1:12, Pablo dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, no te postres ante el pecado, no te rindas a la tentación, vence el mal con el bien, declara tu fe y tu convicción y tu confianza en Dios con tus palabras y con tus acciones. Pelea por tu casa, por tu hogar, por tu familia, por los tuyos. Humíllate, ríndete delante del Señor, busca vivir en santidad, porque la honra del Señor vendrá. Pero para eso es necesario vivir en santidad y decir no al mundo, no al pecado, no a la tentación, no a la corriente de este mundo, no a lo que todos creen que es bueno. Cuando vivimos en un tiempo en que lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. No, tomemos la decisión de vivir según lo que diga la palabra de nuestro Dios. Y aquí recuerdo que Jesús
Después de haber estado todo un día caminando para acá, para allá, predicando el Evangelio, llevando palabras de salvación, orando por las personas, cuando llegaba el final del día y él llegaba a un lugar y los discípulos se iban a descansar y a dormir, Jesús se iba a la montaña a orar. La santidad y la santificación en nuestra vida nos va a pedir renuncia. Va a pedir de nosotros cada día más para adorar al Señor. Por eso, hermanos, el día siguiente, cuando los discípulos todavía estaban dormidos y a lo mejor Jesús se había pasado la noche a la montaña orando, Él es quien viene y los despierta y dice, vamos, ¿pero a dónde? Pues sigamos haciendo la obra que me ha dado mi Padre. Es un ejemplo de renuncia, de santidad que debemos de seguir. Es el mejor y el mayor ejemplo, es el ejemplo de Jesucristo. Te invito a que te pongas de pie, hermano.